Encuentra caminando, Nos encuentra caminando yendo al invitado porque vamos a hablar de los datos, de información. Sabemos que muchos dicen que los datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. Ay, pero por favor, qué frase tan espectacular. Así es. Y bueno, esta semana tuvimos el censo 2022, ya tenemos el dato, somos 47 millones, un poco más de argentinos. Un poco más de lo que se pensaba, inclusive, Un poco más de lo que se pensaba y efectivamente tenemos un invitado para hablar de datos, para hablar de información. Es una persona que sabe mucho del mundo de la tecnología, así que es un placer darle la bienvenida a Freddy Vivas. Freddy, ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Vino el día de su Gracias. cumpleaños a la Si no me nota. equivoco, me hago Felicidades. regalo mañana. ¿querés un poco? Sí, bueno, por supuesto también si sos hincha. Claro, Boca, sí, cumpleaños y que gane Boca, ¿no? Fiesta total. Y hablar de datos, que es lo que más me gusta, así que contento de estar acá y por supuesto el censo fue un hito, ¿no? Y encima un censo digital por primera vez en la historia. Es interesante el tema de los datos porque ya no es un tema de tecnología en sí mismo, sino que los datos sirven para visibilizar situaciones. Y acá es un clarísimo ejemplo. Creo que el censo de esta manera es como un gran ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Es como una forma de tener una imagen de lo que está pasando, una comparación temporal, geográfica, de hecho con preguntas nuevas también, que lo hacen diferente a otros, pero también hay que tener en cuenta que el anterior censo fue en el 2010, recién empezaba 4G, poca gente conectada a internet, ¿no? Hoy no podemos soltar el teléfono, es otra realidad, es un mundo... dependemos continuamente del teléfono. ¿Qué promedio de gente hizo el censo digital? Porque había un 30% hasta hace unos días atrás. Yo había escuchado esos valores. No sé si se sumaron algún La parte más. digital alcanzó el 50% el miércoles, pero se espera que, recordemos que el censo digital todavía sigue hasta el 24 de mayo, es decir que aquellas personas que no lo hicieron lo pueden hacer, pero digamos que hubo una gran adhesión. Sí, sí, además yo creo que hay que tener paciencia en el sentido que esto es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Siendo la primera experiencia, es importante entender que la construcción científica de esta información tiene cierta complejidad, porque se trata de hacer pocas preguntas muy relevantes, que visibilicen situaciones que antes no existían incluso, ¿no? De hecho hay grupos, por ejemplo, de asociaciones de gente con discapacidad, con síndrome de Down, que reclamó en su momento más preguntas sobre el tema para poder entender situaciones. Pensemos que los censos sirven para planificación, ¿no? A partir del censo como principal insumo, luego se crean nuevas encuestas que sirven para hacer políticas públicas basadas en datos. Cuando hablamos de datos, uno se le viene a la mente Netflix, Google, Waze, todas esas herramientas que usan datos y decimos que bueno que está como entienden lo que hacemos y nos dan un servicio en función a los datos, pero también está bueno que los gobiernos lo puedan hacer, ¿no? Por supuesto, y además, a ver, tenemos en el graph, dice cómo usan las empresas nuestros datos, ¿no? No nos tienen que preocupar los datos que se hayan tomado de este censo, ¿no? Claro. A nivel personal, Mirá, individual. Hace poco hablaba el día del censo, hablaba con un periodista, me decía, Google te hace 500 preguntas por día de dónde estás geográficamente. Y a nosotros nos parece como natural, digamos, ¿no? Creo que hay como varias cosas para hacer en términos de generar mayor transparencia en este tipo de censos digitales o de herramientas que conectan los ciudadanos con los gobiernos, diría. Esas técnicas se llaman tecnologías cívicas, que lo que buscan es hacer más eficiencia. Imagínate que para hacer un trámite vos tenés que ir 3 veces a un municipio y que puedas hacerlo con el celular, ¿no? De la misma manera que haces una compra de un producto y te llega a tu casa, con la misma facilidad. La idea es que todo vaya hacia ese mundo, que usemos la tecnología digital para eso. Sin duda hay cosas para hacer en el sentido de que todos nos quedemos más tranquilos, ¿no? Que haya una apertura de los procesos internos que se utilizan, de dónde se guarda la data, claro, la para parte qué de se ciberseguridad usa. también es importante porque después terminan en identidades que son robadas, usurpación de identidades, que eso es un tema, por supuesto, difícil. Crítico. Ahora, también pasa algo con los datos y la información que ahora están pudiendo predecir qué es lo que va a pasar en adelante en el humano, ¿no? Y me parece muy interesante porque con la recopilación de tantos datos, de información, pueden saber cómo es el comportamiento humano, incluso, por ejemplo, saber cuál es el momento exacto donde vos vas a comprar una zapatilla. Claro, ¿no? Claro, sí. Esa técnica se conoce como ciencia de datos, digamos, ¿no? Conceptualmente, ciencia de datos. La ciencia de datos es la rama que mezcla estadística, matemática, software, algoritmos, ¿no? Para hacer esas predicciones con una precisión muy alta. También se puede usar para planificar cómo desarrolla una ciudad, ¿no? En los próximos 20 años, ¿qué va a pasar con esta población? ¿Va a crecer en número? ¿Va a crecer en cantidad de niños? ¿Necesitamos más escuelas acá? ¿Necesitamos mejores transportes? O sea, se usa esa
ese poder predictivo para anticiparse a situaciones. Así como Netflix te hace una recomendación de una película y te dice, esta película hay un 98% de probabilidades que te guste, esa predicción la hace en base a datos. ¿Qué películas viste? Claro. ¿En qué horario? Sí, ¿Qué además, géneros? el famoso algoritmo que va en búsqueda, ¿no? El famoso algoritmo que aprende de tu comportamiento y te hace una predicción cada vez más precisa. Eso se llama modelos predictivos de machine learning o de aprendizaje de máquinas, ¿no? Las máquinas van aprendiendo y van haciendo cada vez mejores predicciones. Qué miedo, ¿no? Y hablando eso, ¿no? de máquinas, pensamos ¿no? en la inteligencia artificial y en cómo proyectar esto. Digo, ¿cuán real es que estemos rodeados de inteligencia artificial en el corto o mediano plazo? Es muy ¿Cómo la real, ves? es muy real. Es muy real ya, sí, ¿no? sí, es muy real. Quizás uno se lo no en términos como uno se los imagina. Claro, no como las Un películas, robot no, matando. claro. Claro, no un Terminator viniendo a matarte, porque incluso imaginemos que exista una especie de Terminator así, sería algo muy complejo porque tendría que tener la capacidad de coordinar el caminar, el habla, interpretar el habla, ver a través de ojos con cámaras, ¿no? Individualmente toda esa tecnología ya está desarrollada. Es impresionante eso que mencionas. Ay, Porque, a ver, sí. estuve en Las Vegas en el CES 2022 y es impresionante la velocidad de avance que están teniendo los robots, la parte de robótica. Había un robot, que seguramente lo habrán visto, responde a una velocidad que era hablar con un humano. Claro, claro. Hay una frase de un libro que se llama El futuro llega más rápido de lo que uno piensa y me parece muy, muy criteriosa porque a veces con estas cosas pasa, como por ejemplo el metaverso, uno lo ve como inicial y dice, no, esto viste, no tiene sentido y de repente estamos todos en el metaverso en un año. Claro. Bueno, pasa con la inteligencia artificial lo mismo, porque hay herramientas que vos podés usar para leer, no sé, mirar si tenés una mancha en la piel y predecir una enfermedad que puedas tener a futuro. Esa misma técnica de inteligencia artificial o lo que se conoce como computer vision o visión artificial es la que podría tener un dron que se están usando a veces para perseguir personas, ¿no? Totalmente. Entonces, esa misma técnica hoy puede ser usada para un uso muy positivo o para usos de dudosa ética, ¿no? Ahora, cuando pensamos también en eso tan importante y tan interesante que es como el crecimiento tecnológico, Sí. digo, ¿somos un país que puede estar preparado para poder desarrollar ese tipo de tecnología o eso ya solamente es pensado en, no sé, en países del norte o en Europa? No, mira, O Asia. lo que tienen creo que las tecnologías digitales como esta que estamos hablando es que si las querés usar, realmente las puedes usar desde cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Después emprender puede tener otras complejidades, eso no hay duda. Yo tengo una empresa que creé acá en Argentina y seguramente hay cosas que en otros países no entienden cómo suceden acá, pero las tecnologías son las mismas. De hecho, por ejemplo, nosotros en Rocking Data, que es mi empresa, creamos algoritmos que vendemos a cualquier parte del mundo. Entonces, las tecnologías ya están accesibles, son de acceso, diría, ilimitado, ¿no? Y además los talentos, ¿no? Porque y el Argentina talento, claro. tiene una cantidad de talentos en materia Tremendo. de tecnología que es increíble. Recién me estaban comentando antes de salir al aire un especialista que una feria de tecnología se viene dentro de poco en Costa Rica y muchas empresas son argentinas. Digo, Sí. el valor de la industria nacional siempre es impresionante. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, un caso de esto que vos me preguntás sobre la inteligencia artificial y que si es hoy real o no. Yo el año pasado escribí un libro que lo tengo acá, Cómo piensan ver. las máquinas, que se los dejo por supuesto Cómo para que lo piensan las tengan. máquinas, qué buen nombre. Sí, está la idea de cómo piensan las máquinas ya tiene muchos años. Alan Turing hace, Sí, tal cual. ¿no? De la película El Código La Enigma. película El Código Enigma, Gran está película, recomendada excelente. fin de semana, nerd, la pueden ver. Sí, excelente película. Claro, bueno, él ya hablaba de si las máquinas pueden pensar, cuánto podemos aprender de las máquinas y el pensamiento humano. O sea, es una idea que tiene muchos años. Y yo para mi libro me pasó que tenía que escribir el prólogo, no tenía prologuista, no se me ocurría quién podía ser, nadie me respondía de las personas que le escribí. Entonces decidí usar una tecnología que estábamos usando en mi empresa, que se llama GPT-3, en ese momento GPT-2, que es una tecnología de generación de texto automático. Usa inteligencia artificial para generar texto. Y el prólogo del libro está escrito 100% por una inteligencia artificial. Wow, Wow. pero ¿qué tipo de comando le mandás a la máquina para Sí. que escriba el texto relacionado a qué? Bueno, Me interesa mira, un montón. sí, que está buenísimo. Si hoy buscan GPT-3 y OpenAI, que es la empresa de Estados Unidos que está Microsoft, Elon Musk atrás de esto, si vos te metés ahí hoy, entras a una opción que dice Playground y entras ahí, podés escribir
2 o 3 palabras, darle como un botón ejecutar y te genera texto automático. Es impresionante porque además la velocidad en la que aprende, que al mismo tiempo también te asusta porque si vas a borrar con periodistas, redactores Claro. de reacciones enteras. Bueno, siempre esto que acaba de decir Mauro, ¿no? Siempre es el miedo a que el avance de la tecnología le quite la posibilidad del trabajo del hombre, ¿no? Y que precarice el trabajo del hombre. Totalmente. ¿Vos crees esto que pueda ocurrir o al contrario, viene como a aplicar y a sumar la inteligencia artificial? Bueno, todo depende de los humanos, la realidad. Eso es bueno y malo, digamos, ¿no? Pero esta cuestión de la tecnología y el reemplazo laboral o reemplazo de tareas viene desde la revolución industrial. Pasa que ahora se está acelerando un montón. Es impresionante. Hay una realidad en eso. Nunca vivimos una cuestión así en la historia de la humanidad. No nos damos cuenta y tenemos avances increíbles. Salen cohetes y vuelven y aterrizan parados y nos pasa como desapercibido. Bueno, WhatsApp, ¿no? para decir algo muy llano, hace 10 años atrás, bueno, no sé, justo 10 años atrás creo que empezó. Digo, empiezan a formar más parte de nuestra vida de una manera tan acelerada que uno no se da cuenta. Se convierten en verbos, ¿no? Entonces como que whatsappear, claro, googlear. Son cosas que antes no existían y ahora lo tenemos todos los días. Y por supuesto lo que eso va a demandar es que todos nos tengamos que adaptar en nuestros trabajos, ¿no? Ya no van a ser como antes que, bueno, estudio para ser abogado, contador, hago eso, lo que aprendí en la facultad, 20, 30 años. Eso no existe más. Probablemente en los próximos años todos tengamos más de una profesión y cada tarea va a ser revisada por la inteligencia artificial. Probablemente haya cosas que desaparezcan de un rol, de un médico, por ejemplo, lo que decía recién. Quizás que un médico esté mirando radiografías y estar 8 horas haciendo eso es ineficiencia. Quizás lo ideal es que lo haga una máquina que hoy ya tiene más precisión que un médico. Y que el médico se ponga a hacer lo que está preparado como humano, ¿no? Por ahí hablar con el paciente, interactuar, ¿no? Me encanta esto de, bueno, depende de los humanos, ¿no? Depende de los humanos el futuro de la tecnología, me parece lo más interesante. Ideas impecables. Nos dejaste, Freddy, en el día de tu cumpleaños, viniste iluminado, así que vaya a disfrutar con su familia y amigos. Gracias por haber venido. La próxima te volvemos a invitar. Un placer. Gracias.